Estoy grabando por cualquier cosa. Ejemplo. Considere el siguiente circuito eléctrico. La gracia de un circuito, ¿verdad?, es pensar en un caso donde las resistencias no estén acomodadas de manera obvia en serie o en paralelo, ¿verdad? Digamos que yo les pongo un circuito con una batería de 10 volts y yo les pongo así, una resistencia R1, les pongo una resistencia R2 y les pongo una resistencia R3 de esta forma. Digamos que les digo que R1 es de 10 ohms, R2 es de 20 y R3 es de 30, para que sean todos diferentes. Entonces, la pregunta puede tener varias partes. La pregunta A, les puedo pedir que calculen la resistencia equivalente de todo el circuito. B, que calcule la corriente y el potencial eléctrico de todo el circuito. Y C, que calcule también la potencia consumida por cada resistencia del circuito. Muy bien. Empezando por la parte A, ¿verdad? Yo lo que puedo hacer de primero es un resumen del procedimiento que debo seguir, ¿verdad? Antes de empezar a calcular cualquier cosa, yo lo que puedo hacer es un resumen del procedimiento. Entonces, viendo el circuito así como está, ustedes pueden decirme si hay algunos resistores que están en serie o en paralelo. ¿Se puede decir eso o no se puede decir eso? Digamos, parece, perdón. ¿Sí? ¿Claro? ¿Qué pasó? Sí, que la resistencia 2 y 3 están en serie. Exactamente, la 2 y la 3 están en serie. ¿Y la 1? Parece que está en paralelo, por lo menos con 3. Ok, parece que está en paralelo con la 3 y con la 2. Tal vez no, ¿verdad? Hagamos una cosa, sacamos primero los nodos. Recuerden que los nodos son los pedazos del circuito donde solamente hay cable. Entonces, hay un nodo que empieza acá, sigue por acá, sigue por acá, sigue por acá. Vean que inclusive sigue por acá, se devuelve, ¿verdad? El nodo 1, N1. Luego otro nodo es este que está acá, el nodo 2. Y luego, el último nodo sería todo este pedazo de cable que está aquí, ¿verdad? Ups, otra vez, este pedazo de cable que está acá. El nodo 3. Hay, entonces, 3 nodos. Recordemos que para que estén en serie, ¿verdad? Yo necesito tener una resistencia conectada directamente con otra, donde hay un nodo que la separa.
Entonces vemos que R2 y R3 están en serie. En cambio, para estar en paralelo, yo lo que tengo que tener es dos nodos y que hayan dos resistencias que salgan y entren a esos mismos nodos, ¿verdad? Entonces, observen que R1 puede ser que esté en paralelo con la resistencia equivalente de R2 y 3. Entonces, hacemos lo siguiente. Vamos a decir que R2 y R3 están en serie y por lo tanto podemos sacar un R23 equivalente, donde R23 es simplemente la suma de R2 con R3, porque están en serie, ¿verdad? Ese sería el primer paso. Y el segundo paso es observar que R1 va a estar en paralelo con R23. De modo que podemos sacar un R equivalente R123 con R1 y R23. Usando la fórmula en paralelo. Para este problema yo voy a utilizar varias pizarras porque hay que hacer varios pasos, ¿verdad? Es fácil, pero es un procedimiento que requiere un poco de espacio para resolverse. Entonces, en la siguiente pizarra vamos a sacar la resistencia equivalente de R2 con R3 nada más, porque R2 y R3 están conectados en serie, ¿verdad? Vamos a ver, ¿puedo pasar a la siguiente página? Entonces, Profe, perdón, ¿podría devolverse un toquecito al anterior? claro. Listo. Listo. Ok. En la siguiente, entonces, yo sumo en serie para obtener R23 como R2 más R3. Simplemente 20 ohms más 30 ohms es igual a 50 ohms. Y hago un nuevo diagrama del circuito. Ahora, en este diagrama, lo que yo voy a hacer es agarrar el circuito que tenía originalmente y voy a sustituir esto, lo que está dentro de este cuadrado, con una resistencia R23. Y todo lo demás lo voy a dibujar igual. Entonces yo tengo la batería de 10 volts, tengo este cable, tengo por acá, llego donde está R1 y está ahí todo bien, ¿verdad? Ahora, la diferencia es lo que está acá. Aquí lo que voy a hacer es dibujar una única resistencia R23, ¿ok? Donde yo sé que R1 era 10 ohms y R23 es de 50 ohms. Ahora, puedo ver con total simplicidad, ¿verdad? Que en este circuito yo tengo este nodo de acá. Vean el nodo, cómo queda, ¿verdad? Y tengo este otro nodo acá. O sea, solamente hay dos nodos.
Y como R1 y R23 entran y salen del nodo N1 y el nodo N2, o sea, este circuito es topológicamente equivalente a tener esto. O sea, es como si yo tuviera R1, R23 y tiro la batería. Es lo mismo, ¿verdad? O sea, esto es lo mismo que esto, matemáticamente hablando. Entonces, yo puedo tomar R1 en paralelo con R23. Y eso lo voy a hacer en la siguiente pizarra. ¿Ok? ¿Hasta aquí alguna pregunta, alguna duda, chicos? Ahora seguimos entonces con la siguiente parte. Tomamos en paralelo R1 con R23, ¿verdad? Pero como es en paralelo, entonces yo voy a calcular un R1, 2, 3 como 1 entre R1 más 1 entre R23. Es decir, 1 entre 10 ohms más 1 entre 50 ohms. Hay que tener mucho cuidado porque 1 entre 10 más 1 entre 50 no es 1 entre 60, ¿verdad? Hay que agarrar la calculadora y ver cuánto da. Eso da 3 entre 25 ohms, ¿ok? Y por lo tanto, R123 es igual a 25 tercios de ohm, o lo que es equivalente a 8.33 ohms. Entonces, vamos a hacer un diagrama nuevo del circuito. Y para hacerlo, lo que yo voy a hacer es agarrar un cuadrado, ¿verdad? Y sustituir todo lo que está aquí por un R123. Pero cuando lo hago, ya me queda solamente un circuito que tiene una batería de 10 volts y una resistencia R123 de 8.33 volts. Entonces ya podemos contestar la primera pregunta. R equivalente es R123 y eso es igual a 8.33 ohms. ¿Ok? Hasta aquí todo bien. Sí, todo bien. Muy bien. Ahora vamos a calcular las corrientes y los potenciales. Pero para hacer eso, tenemos que devolvernos por donde nos estamos viniendo. O sea, hay que resolver el problema en reversa. Ya veré a qué me refiero. Entonces, lo primero que vamos a hacer es calcular
la corriente que hipotéticamente pasaría a través de la resistencia 1, 2, 3. Y a esa corriente la vamos a llamar la corriente 1, 2, 3. Y también vamos a calcular el potencial de esta resistencia. Vamos a llamar el potencial V1, 2, 3. Ahora, como esta resistencia está conectada con la batería y con nada más, entonces uno puede asumir que ese potencial tiene que ser efectivamente el de la batería, o sea, tiene que ser 10 volts. Entonces esto vamos a marcarlo como un resultado de nuestro procedimiento, ¿verdad? Mientras que esta corriente se puede sacar usando la ley de Ohm. Entonces, la corriente 1, 2, 3 es igual al potencial 1, 2, 3 dividido entre R 1, 2, 3. Y esto es igual a 10 volts divididos entre 8.33 ohms. Y esa corriente entonces es igual a 1,2 más o menos, 1,20 amperes. Amperes. ¿Verdad? El potencial se calcula porque es igual de la batería y la corriente la calculamos usando la ley de Ohm. Y ahora, lo que vamos a hacer va a ser devolvernos a la pizarra anterior. Y vamos a aprovechar ahora para calcular la corriente que pasa por la resistencia R1, vamos a llamar a esta la corriente I1, y la corriente que pasa por la resistencia 2,3, vamos a llamar a esta la corriente I2,3. Y también vamos a calcular los potenciales V1 y los potenciales V2,3. Entonces, la explicación de lo que sigue es la siguiente. Como R1 y R2,3 están en paralelo, deben tener el mismo potencial eléctrico. Por lo tanto, vamos a decir entonces que el potencial V1 es igual al potencial V2,3 y es igual, por lo tanto, al potencial equivalente V1, 2, 3, que era igual a 10 volts. Entonces, esto lo subrayamos. Y ahora, aplicando ley de Ohm, calculamos las corrientes. La corriente I1 es igual a V1 entre R1. Es igual a 10 volts entre 10 ohms, 1 ampere, ¿verdad? La corriente I2 es igual a, perdón, la corriente I2,3, ¿verdad? I2,3 es igual a V2,3 entre R2,3. Es igual a 10 volts entre 50 ohms, 0,2 amperes. Y esto vamos a subrayarlo porque es muy importante. Vamos a hacer un chequeo aquí para asegurarnos de que todo esté bien.
yo debería asegurarme de que la corriente I1 más la corriente I23 sea igual a I1, 2, 3. Y efectivamente lo es. I1 era 1 ampere. I23 es 0,2 ampere. E I123 era 1,20. Entonces, esto cuadra, ¿verdad? Tiene sentido, por lo menos. Hasta aquí. ¿Estamos claros entonces, chicos? Sí, creo que vamos bien. Estamos bien. Muy bien. Y por último, para terminar, tengo que regresarme a la primera diapositiva, donde vamos a calcular, ahora sí, bueno, ya sabemos el valor de la corriente I1, ya lo calculamos. Pero ahora vamos a calcular la corriente I2 y la corriente I3. Y también tomamos en cuenta que hay un potencial V1, hay un potencial V2 y hay un potencial V3. Entonces, vean, yo puedo obtener las cantidades asociadas a R2 y R3 a partir de R23. Y observo que R2 y R3 están en serie. Cuando están en serie, tienen la misma corriente eléctrica. Y por lo tanto, decimos que la corriente eléctrica I2 es igual a I3 y tiene que ser igual a la corriente I23. Es decir, son iguales a 0,2 amperes. Y usando la ley de Ohm, sacamos los potenciales. El potencial 2 es la corriente 2 por R2. Es 0,2 amperes por 20 ohms es igual a 4 volts, ¿verdad? Y el potencial 3 es la corriente 3 por R3, 0,2 amperes por 30 ohms es igual a 6 volts. Y esto es también muy importante. Finalmente hacemos un chequeo para asegurarnos de que lo que hicimos esté bien. Vamos a hacerlo aquí mismo. Yo debería asegurarme de que el potencial 2 más el potencial 3 sea igual al potencial V23. El potencial 2 es 4 volts. El potencial 3 es 6 volts. Y V23 eran 10 volts. Entonces, esto tiene sentido. Quiere decir que puede ser que esté bien, pero muy probablemente está bien. De hecho, está bien. Pero vean que lo vacilón, ¿verdad? Lo vacilón de todo esto es que para resolver un problema de circuitos, tenemos que ir hacia adelante y luego ir hacia atrás. ¿Sí? Y de hecho la pregunta B y la pregunta C se van contestando de camino, realmente.
Hasta aquí, chicos, ¿alguna duda, alguna pregunta? No, profe, estamos claros. Ok, pues, para terminar, hacemos un resumen de los datos. Voy a hacer un cuadro de 4 columnas, donde voy a poner la resistencia, la corriente, el potencial y la potencia, donde la potencia es corriente por potencial. Ok, bueno, 5 columnas en realidad. Tengo la resistencia 1, la 2 y la 3. R1 eran 10 ohms. R2 eran 20 ohms y R3 eran 30 ohms. Entonces, vamos a consultar. La corriente que pasaba por R1 era I1, 1 ampere. La que pasaba por R2 era igual a la que pasaba por R3, 0,2 amperes. Ahí está. Ahora los potenciales. El potencial de R1, V1, eran 10 volts. El potencial de R2, V2, eran 4 volts y el potencial V3 eran 6 volts. Ahora podemos calcular las potencias. Ven que entonces la potencia de R1 sería la corriente por el potencial, 1 ampere por 10 volts, son 10 watts, ¿verdad? Para R2, la corriente es 0,2 por 4, 0,2 por 4 es igual a 0,8 watts, ¿verdad? Y para R3, 0,2 por 6 es igual a 1,2 watts. La potencia consumida por este circuito es, entonces, vamos a poner aquí la potencia P1 más la potencia P2 más la potencia 3 es igual a 10 watts más 0,8 watts más 1,2 watts, 12 watts, ¿verdad? En total, el circuito consume 12 watts. Vamos a ver, chicos, ¿alguna pregunta, alguna duda? Calculemos también, solo porque sí, la potencia que aporta la batería. Para hacerlo, yo tengo que ver cuál es el potencial de la batería, que sé que son 10 volts, y cuál es la corriente que pasa a través de la batería. Ahora, vean que según el circuito original,
La corriente que pasa a través de la batería es la corriente I1. ¿Ok? Y sé que I1 es igual a 1,2 amperes, ¿verdad? Entonces, vamos a poner aquí que la potencia que aporta la batería es no, mentira, la corriente es igual a, voy a poner aquí es igual a la corriente I1 por el potencial. Y eso es igual a, ¿cuánto era I1? Ah, no, mentira, era 1 ampere nada más. Es 1 ampere. Es 1 ampere. Ah, no, mentira, chicos, perdón. La corriente I1 no pasa por la batería. No, aquí me está equivocando. La que pasa por la batería, más bien, es la corriente I23. Sí, claro, es la corriente I23. Pasa directamente a través de la batería. E I23 sabemos que es 1,20 amperes. Ahora sí. Entonces esto, ¿no? La potencia consumida por la batería es la corriente I23 por el potencial de la batería. Y esto es 1,2 amperes por 10 volts. Y esto es igual a 12 watts. Ok, y así me aseguro de que la potencia que se consume es igual a la potencia que se aporta, ¿verdad? Entonces sí, es un circuito donde se conserva la energía, como debería ser, ¿verdad? Siempre se debe conservar la energía. ¿Ok? ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Alguna duda? No, profe, todo bien. Todo bien. Otro ejemplo. Digamos que yo les pongo una batería de 10 volts, les pongo una resistencia R1, les pongo una resistencia R2, les pongo una resistencia R3, y luego de un hachazo les atravieso una resistencia R4, así. Digamos que R1 es igual a 10 ohms, R2 son 20, R3 son 30 y R4 son 40 ohms. Mismas preguntas, ¿verdad? Calculemos
Calcule R equivalente y las corrientes y los potenciales de cada resistencia. Entonces, siempre lo primero que intentamos hacer es calcular la resistencia equivalente. Vamos a ver, chicos, cuáles resistencias están en serie y cuáles están en paralelo. ¿O cómo lo podríamos sacar? Porque aparentemente, ¿verdad? La presencia de este R4 puede confundirnos un poco. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer acá? Podemos sacar los nodos. Los nodos, ¿verdad? Muy bien. Aquí hay un nodo. N1. Y luego, aquí con mucho cuidado sacamos el siguiente nodo. Aquí yo tengo este cable, tengo cable, llego a la R2, me devuelvo, tengo cable, llego a R4, me devuelvo, tengo cable y llego a R3 y me devuelvo. Entonces, todo esto que está acá es el nodo N2, ¿verdad? Y luego, tengo otro nodo, me devuelvo, llego a R4, sigo, llego a R3, me devuelvo, llego a la batería. Y entonces todo esto que está acá sería el nodo N3, ¿verdad? O sea, solo hay 3 nodos. Ahora sí, ¿qué podemos decir acerca del circuito entonces? ¿Cuáles están en serie y cuáles en paralelo? Podríamos decir que R2, 3 y 4 están en paralelo. Muy bien, exactamente, ¿verdad? R2, R3 y R4 están en paralelo entre ellos, porque están unidos a los nodos N2 y N3. ¿Bien? Entonces lo primero que hacemos va a ser calculamos un R234, ¿verdad? Para este caso, en paralelo. El R1 lo dejamos para después, ¿verdad? Pero es un poquito fácil de ver que ese R1 va a tener que estar en serie con el R234, ¿verdad? Después veremos que R1 está en serie con R234. Entonces, vamos a continuar en la siguiente pizarra. ¿Hasta aquí? ¿Alguna duda, alguna pregunta? Entonces, para calcular R1, R234, ponemos 1 entre R234 es igual a 1 entre R2 más 1 entre R3 más 1 entre R4. Esto está en paralelo, ¿verdad? Entonces esto sería 1 entre 20 más 1 entre 30 más 1 entre 40. Mucho cuidado porque eso no es 1 entre 90, ¿verdad?
¿Cuánto da eso? Bueno, eso en fracción me da 13 sobre 120 ohms. Por lo tanto, R234 es igual a 120 entre 13 ohms, aproximadamente 9.23 ohms. Así que procedemos a hacer un nuevo circuito con R234. Vean que la forma de hacerlo es devolviéndome aquí y sustituir todo lo que está acá, toda esta cosa que está acá fea, lo cambiamos por R234. De manera que el nuevo circuito es la batería de 10 volts, R1 y R234. Y aquí podemos apreciar entonces que R1 y R234 están en serie y podemos sacar un R1234 a partir de ellos, ¿verdad? Para hacer eso, vamos a continuar en la siguiente pizarra. Pero hasta aquí todo bien, ¿verdad? Todo claro. Sí, profe, todo claro. Ok, muy bien. Entonces decimos, R1, 2, 3, 4 es igual a R1 más R2, 3, 4. Esto es, R1 eran 10 ohms y R2, 3, 4 eran, ¿cuánto era? Era 9.23 ohms. Entonces esto es, bueno, esto es 19.23 ohms. El nuevo circuito se dibuja igual, nada más que sustituimos esto, ¿verdad? Lo cambiamos por un R1, 2, 3, 4. De manera que ahora el circuito es solamente mi batería de 10 volts conectada con R1, 2, 3, 4. Y esto es 19.23 ohms. Entonces, la primera parte es calcular el R equivalente, ya lo sabemos. R equivalente es R1, 2, 3, 4. Y sabemos que es igual a 19.23 ohms. Cuando llegamos al punto donde simplificamos el circuito al máximo, es a partir de ahí que nos regresamos para calcular las corrientes y los potenciales. Entonces, lo primero que vamos a hacer es calcular la corriente y el potencial de V1, de R1, 2, 3, 4. O sea, tenemos una corriente I, 1, 2, 3, 4, y tenemos un potencial V1, 2, 3, 4. En este caso, V1, 2, 3, 4 es simplemente igual al potencial de la batería, o sea, es 10 volts. Mientras que la corriente I1, 2, 3, 4 la puedo calcular usando la ley de Ohm. Entonces es 1, y es el potencial de 1, 2, 3, 4 dividido entre R, 1, 2, 3, 4. Entonces eso sería 10 volts entre 19.23 ohms. Y eso da 0,52 amperes.
La corriente y el potencial más fácil de calcular siempre son los del R equivalente, ¿verdad? Es el circuito más sencillo. Para ir calculando las demás corrientes y los demás potenciales tenemos que devolvernos. En esta parte entonces podemos calcular ahora la corriente I1 y la corriente I2, 3, 4. Y también podemos calcular el potencial V1 y el potencial V2, 3, 4. Entonces, notamos lo siguiente. Como R1 y R2, 3, 4 están en serie, eso quiere decir que la corriente I1 tiene que ser igual a la corriente I2, 3, 4. Y a su vez es igual a la corriente I1, 2, 3, 4. Esa corriente era de 0,52 amperes. Entonces, la corriente I1 y la corriente I2, 3, 4 es igual a 0,52 amperes. Luego, usando ley de Ohm, calculamos los potenciales. El potencial V1 es la corriente I1 por R1. 0,52 amperes por 10 ohms, 5,2 volts. Y el potencial V234 es I234 por R234. La corriente I234 era 0,52 amperes y la resistencia era de, aquí está, de 9,32 ohms. ¿Cuánto da? 4,85, casi 85 volts. Ahí, ¿verdad? Ya casi terminamos. Lo que falta de último es lo que está en la primera diapositiva. Ya nosotros conocemos la corriente I1, pero ahora hay que calcular la corriente I2, la corriente I4, la corriente I3. Hay que calcular el potencial V1, el potencial V2, V3 y V4. Entonces, el paso es que ahora separamos R2, 3, 4 en R2, R3 y R4. Y como están en paralelos, deben compartir el mismo potencial. Entonces, R2, R3 y R4 están en paralelo. Deben compartir el mismo potencial eléctrico. Por lo tanto, tenemos que V2 es igual a V3, es igual a V4 y es igual a V234, que esto era igual a 4,85 volts.
Lo que sí difiere es la corriente, ¿verdad? Ahora, usando la ley de Ohm, calculamos la corriente 2 como V2 entre V2. Eso es, entonces, igual a 4,85 volts divididos entre 20 ohms. Y eso da 0,24 amperes. Después, la corriente I3 es V3 entre V3. Es 4,85 volts entre 30 ohms. Y eso es igual a 0,16 amperes. Y por último, I4 es igual a V4 entre R4. Eso es 4,85 volts entre 40 ohms. Así que I4 es igual a 0,12 amperes. Entonces, subrayamos estos resultados, ¿verdad? Ahí queda. Claro que los resultados quedan desperdigados por todas partes, ¿verdad? Queda muy desordenado o se ve desordenado. Por eso siempre es buena idea, digamos, hacer una lista, una tabla con los datos al final para poder asegurarme de que tengo todo en orden, ¿verdad? Que tengo todo listo. Entonces, hacemos una lista con los datos. Yo tengo el número de resistencia, la corriente, el potencial y la potencia, que es corriente por potencial. En este caso tengo 4 resistencias. Uno, 2, 3, 4. R1 varía 10 ohms, R2 20, R3 30 y R4 40. Buscamos primero la corriente I1. I1, aquí está, 0,52 amperes. I2 está al puro principio. I2 es 0,24 amperes. I3, 0,16. E I4, 0,2 amperes. Y luego buscamos los potenciales. El potencial V1 es 5,2 volts. El potencial 2, V2, aquí está, es igual a V3 e igual a V4. Los tres son iguales a 4,85 volts. Y finalmente calculamos las potencias de cada uno de ellos. Entonces la potencia 1 es 0,52 por 5,2. Es 2,7 watts. La resistencia 2 calculamos 0,24 por 4,85. Es 1,16 watts. La resistencia 3 calculamos 0,16 por 4,85. Y eso me da
0,78 watts. Y para la última, calculamos cuánto es 0,12 por 4,85 y eso me da 0,58 watts. Y ahí está, ¿verdad? Ese sería un resumen de los datos del circuito. Podemos calcular incluso el total de potencia consumida, que sería sumando todo esto, ¿verdad? Calculamos 2,7 más 1,16 más 0,78 más 0,58 y eso da 5,22 watts de potencia. Cada segundo que pasa el circuito gasta 5,22 joules de energía. ¿Ok? ¿Alguna pregunta, alguna duda? Saben que es un proceso bastante metódico. Hay que hacer siempre lo mismo. Lo que pasa es que ciertamente es un proceso que es bastante larguillo, sobre todo si el circuito se pone muy largo, muy grande, ¿verdad? Yo recuerdo que en física general a uno le ponen a resolver circuitos que tienen 5, 6, 7 resistencias. Y quieren que me devuelva alguna pizarra anterior. Por último, también podemos calcular la potencia que entrega la batería. Para calcular eso, yo utilizo la corriente que pasa por la batería, que sería la corriente equivalente 1, 2, 3, 4, ¿verdad? Entonces sería y 1, 2, 3, 4 por el potencial de la batería, que sería 0,52 amperes por 10 volts, 5,2 watts. Verá que más o menos es lo mismo que esto. Por lo tanto, la potencia consumida es igual a la potencia entregada del circuito. Muy bien, chicos. Ahora, bueno, yo creo que ya se tuvo que haber subido. Yo les había cargado una tarea en el Classroom de circuitos eléctricos. Déjenme ver si ya está. Este, sí, ya está, ¿verdad? Sí, profe. ¿Ok? Sí, la subí a la 1 de la tarde. Bueno, eh, entonces la idea es, bueno, trabajar en esa tarea de aquí la otra semana para que después, en la semana siguiente, podamos dedicarnos al proyecto de ciencias, el de Frankenstein. Que bueno, que ya ustedes han adelantado con la profe Diana en la clase de español y en la clase de inglés. Este, y ya está después, ¿verdad? Entonces podríamos pensar en la fecha del examen. Ayer ustedes me preguntaron si ya tenía la fecha para el examen semestral. No, no la tengo. No es porque no quiera, sino porque es que los exámenes semestrales, como ustedes saben, el colegio es el que le asigna a cada materia una fecha para el examen. Entonces, a mí me tienen que decir qué día tengo que hacer, ¿verdad? Posiblemente eh, vaya a pedir que me dejen hacerlo la semana que ustedes vengan al colegio.
No estoy seguro cuál semana es, pero ahí les pediría que me dejaran hacer la semana que ustedes vienen para que en principio sea lo más parecido a un examen normal. Pero eso quedará a disposición de lo que el colegio decida, ¿verdad? Y depende también del horario de los demás profesores. Yo pienso que para el examen es posible que les vaya a meter entonces eh, campos eléctricos, que fue lo que vimos después, potenciales eléctricos. Vamos a ver seguro también la ley de Ohm, la resistividad y esto que acabamos de ver de circuitos, que ya es suficiente materia para un examen. Yo después les formalizo la lista de temas. Les hago una lista en clase después. Pero bueno, Profe, entonces, ¿habría segundo parcial y semestral o solo queda el semestral? ok. Es, según el calendario, es examen semestral. Sin embargo, yo lo aplico como un examen parcial. Sería el segundo parcial, ¿verdad? Solamente voy a evaluar materia que acabamos de ver después del primer examen. A Ok, pesar, gracias. a pesar de lo que diga el cronograma, ¿verdad? Ok, chicos. Si no hay más